Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario de Reología y Fenómenos de Transporte que pues vamos a tener todos los viernes en este nuevo semestre lectivo 2024-1 y que estamos inaugurando a través de esta presentación que voy a dar yo. Y entonces pues les agradezco su participación. Básicamente voy a inaugurar el seminario y les voy a dar pues una breve historia de cómo se formó el grupo, por qué hacemos estos seminarios. La idea es dar una breve introducción a estos seminarios que vamos a empezar este semestre y les voy a platicar algunas nociones básicas de biología y fenómenos de transporte. Entonces, pues tiene este título mi presentación, pero realmente no es la presentación específicamente de hoy. Bueno, como ustedes habrán visto o habrán notado, antes este era un laboratorio de biología y fenómenos de transporte, lo sigue siendo, en donde teníamos tres líneas de investigación. Una línea de investigación que fue la primera con la que empezamos este laboratorio, que es la del doctor Edson Emilio Herrera Valencia, otra de la doctora María Guadalupe Salinas Juárez y otra de un servidor. Ya en este año, esas tres líneas se han conjuntado en lo que aquí en Zaragoza se llama una unidad de investigación. La llamamos unidad de investigación en bioingeniería. ¿Por qué? Porque queremos conjuntar pues en principio todas las asignaturas que se dan aquí en Campus 2, que es biología, ingeniería química y químico farmacobiólogo. Entonces lo que queremos es que, dado que esta es una unidad multidisciplinaria, pues agrupemos y tengamos alumnos, si se puede, de las tres carreras. Ahorita les voy a decir con miras a qué. Entonces este año se inauguró nuestra unidad de bioingeniería y también, pues de ahora en adelante, nuestro seminario va a ser ya no de Reología y Fenómenos de Transporte, sino lo vamos a llamar Seminario de Bioingeniería. Como ustedes saben, pues generalmente se presentan alumnos que están a punto de titularse, alumnos de servicio social, que presentan sus avances, pero también hemos tenido invitados del extranjero y de aquí mismo de México. Entonces, es un seminario en general de investigación. Próximamente esperamos también invitar a profesores de la carrera. Bueno, entonces esta unidad, les platicaba, está compuesta por tres líneas de investigación. La del doctor Edson, que es fenómenos de transporte y reología de fluidos complejos. La mía, que es reología teórica y geometría de fluidos estructurados. Y la de la doctora María Guadalupe Salinas, que es bioenergía a partir de tratamiento de residuos. Las tres líneas están registradas aquí en investigación y son las únicas tres líneas que tiene actualmente la carrera de ingeniería química activas. Nosotros esperamos que en el futuro pues tengamos más líneas de investigación, pero ahorita pues solo tenemos estas tres y las tres nos hemos combinado en una unidad de bioingeniería, que es la que actualmente pues estamos estrenando. De esta unidad de bioingeniería tenemos los seminarios. Los seminarios son cada viernes al mediodía. En esta ocasión ya cambiamos, antes siempre ya llevamos varios años donde tenemos la misma liga y el mismo password, pero a partir de ahora ya va a cambiar. Los que ya están aquí, pues ya vieron que ahora es una nueva línea y un nuevo password para estos seminarios de este semestre, que les mencionaba que es el lectivo 2024-1. Entonces presento a los coordinadores de los seminarios, que es el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, un servidor, el maestro en ciencias Luis Antonio Ramírez Torres, que está próximo a titularse de su doctorado, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, del CIATEC, que nos ayuda a organizar estos seminarios, la doctora Guadalupe Salinas Juárez, que es miembro de la unidad, y la doctora Catalina Soriano Correa, que también es de aquí de la FE Zaragoza, también ella nos apoya en la organización de estos seminarios. Entonces, presento a los coordinadores y los saludo y les agradezco
su valiosa ayuda para la organización de estos seminarios. Nosotros nos encontramos ubicados en la Unidad de Investigación Multidisciplinaria, el nombre corto es UMIES, estamos en el Laboratorio 7, en el primer piso. En la FE Zaragoza, para los que no sepan, somos de la FE Zaragoza y estamos en el Campus 2. Tenemos también nuestra página de YouTube, donde también cada seminario que se presenta lo grabamos, por eso ustedes vieron que esta sesión se está siendo grabada, para después subirlo a la página de YouTube que están viendo ustedes en pantalla, y ahí pueden ustedes revisar todos los seminarios anteriores que hemos tenido aquí. Si ven aquí, pues ya son 114, aunque hemos tenido más porque antes no los grabábamos, antes eran presenciales. Y bueno, actualmente pues así los estamos subiendo a la plataforma. Ya actualmente también están los seminarios dados de alta, o sea, son oficiales y cada profesor que hace su presentación pues le dan una constancia. Ahorita estamos tramitando precisamente las constancias del semestre pasado. Entonces, esta es la UNIES, estamos en el laboratorio 7, primer piso. Y lo que queremos a futuro es tener un posgrado en bioingeniería. ¿Por qué? Porque no hay ningún posgrado en bioingeniería actualmente en la UNAM y pues nosotros estamos tratando de hacer un posgrado único aquí en la UNAM y con miras a eso estamos ahorita dando una materia en el posgrado de Ciencias Biológicas entre el doctor Edson y el maestro Luis y un servidor. Se llama biomatemáticas y obviamente son métodos matemáticos aplicados a biología. También, gracias a la ayuda del director, ahorita del doctor Vicente Jesús Hernández Abad, estamos ahorita tratando de entrar como tutores en algunos posgrados de la UNAM, dado que aquí la carrera de Ingeniería Química pues no tiene posgrado y a nosotros se nos ha dificultado mucho el tener alumnos de maestría y doctorado. Por esa razón, pues estamos tratando de formar un posgrado en bioingeniería y que sea sede del posgrado de ingeniería de la UNAM. Eso, bueno, todavía no lo logramos, pero estamos tratando de que en el mediano plazo, pues se pueda lograr. Bueno, les platico, para los que no sepan, los fenómenos de transporte que se ven en la carrera de ingeniería química, pues son tres, dependiendo de la cantidad que se transporta, puede ser momento, puede ser energía o puede ser masa. Cuando estamos hablando de momento, pues tenemos la ley fundamental, que es la ley de viscosidad de Newton. Fíjense que estas tres cantidades las unieron en un libro que se llama Fenómenos de Transporte, que es de los fundamentales en la carrera de Ingeniería Química y que ya se da también en otras ingenierías, porque las ecuaciones son muy parecidas para las tres cantidades que se analizan, que son energía, masa y momentum. Aquí ustedes pueden ver la forma de las ecuaciones, pues una constante multiplicada por una diferencial o una derivada y igualado a otra constante, ¿no? En el caso de la viscosidad es el esfuerzo, en el caso de la energía es el calor, y en el caso de la masa, pues el flux, la ley de Fick, que es el flujo de masa, ¿no? Entonces, como se parecen las ecuaciones, pues se les da el nombre de fenómenos de transporte. Por estas tres cantidades, cuyas ecuaciones fundamentales pues son parecidas, ¿no? Y se pueden analizar con analogías. De hecho, precisamente acabamos de publicar un artículo donde se hizo una analogía. Ahorita les voy a platicar un poco más de eso. Bueno, esos son los fenómenos de transporte, pero la otra parte que analizamos aquí en el laboratorio es la reología. La reología, pues es una ciencia que no muchos conocen. De hecho, es una materia que aquí en la carrera de Ingeniería Química de la FES no está establecida. Nosotros esperamos que en el posgrado sí podamos tener una materia de reología que es muy importante para los temas que nosotros investigamos y que desafortunadamente todavía no está incluida en el plan de estudios. ¿Qué es la reología? Pues la ciencia que estudia pues la relación entre el esfuerzo y la deformación. Y si ven ustedes, pues estrictamente esta sería una ecuación reológica, la ley de viscosidad de Newton, porque relaciona el esfuerzo y la deformación. Básicamente esa sería la ecuación más sencilla para la reología.
Entonces, la deformación, pues la vemos como, con lo que se llama flujo. Cuando nosotros hablamos de fluidos, cuando transportamos fluidos, pues hablamos de flujo de fluidos. Pero para la rheología ese flujo, pues no es otra cosa que una deformación. Entonces, estaríamos hablando del mismo concepto, flujo y deformación, solo que obviamente hay muchos más tipos de deformación en la rheología. ¿Qué aplicaciones tiene la rheología? Pues tiene muchas en ciencia de polímeros, que es otra materia que hace falta aquí en la carrera de ingeniería química, en cerámicos, en fibras, que ha estudiado el doctor Edson, prótesis, en medicina. Nosotros hemos publicado artículos de rheología de flujo sanguíneo, en recuperación de petróleo, también por ahí tenemos algunos trabajos. Flujo sanguíneo en específico, pero especial cuando se presentan algunas enfermedades, pues como la cirrosis, como la dislipidemia, cuando tienen exceso de colesterol, etcétera, y en la industria de pinturas. Obviamente aquí me faltó la industria de alimentos, que es otro gran campo de aplicación de la rheología. Rheología de fluidos en general, pues implica que el estudiante que se enfrenta a esta materia tiene que saber física, tiene que saber conceptos fundamentales de física, química, mecánica del medio continuo y ingeniería y tecnología en general. Entonces, la rheología abarca todos estos campos de conocimientos y los conjunta en una sola materia y que tiene aplicaciones diversas. Entonces, ¿dónde puede aplicarse la rheología? Pues en ingeniería de procesos, todas estas operaciones unitarias, desde bombeo hasta cambiadores de calor y reactores. El maestro Luis Antonio Ramírez, precisamente se va a titular del doctorado con un trabajo de bioreactores. Se puede aplicar en control de calidad. Obviamente todas las materias primas se pueden analizar por métodos rheológicos para conocer su calidad. Para desarrollo de nuevos productos, ahorita les voy a desarrollo de nuevos materiales, precisamente ahí es muy importante la rheología, sobre todo materiales que están en forma líquida o fundida. Y obviamente en la textura, les digo, en la ciencia de alimentos es muy importante la textura, las propiedades organolépticas, etcétera. Todo eso también se puede analizar con la rheología. Entonces, es una ciencia muy importante que tiene diversas aplicaciones. Dentro de la rheología, básicamente lo que analizamos son fluidos complejos y los dividimos dependiendo de cómo se comportan en su relación de esfuerzo y velocidad de deformación. Por ejemplo, el agua siempre tiene una relación constante entre el esfuerzo y la velocidad de deformación. Entonces se dice que tiene una viscosidad constante, dado que el cociente de estas dos propiedades me da la propiedad que llamamos viscosidad, es decir, la capacidad de fluir de los líquidos o más específicamente de deformarse eh, bajo la aplicación de esfuerzo. Entonces el agua es un líquido que se comporta con una viscosidad constante, sin importar qué esfuerzo aplicamos, siempre va a relacionar proporcionalmente o linealmente proporcional a la velocidad de deformación. Entonces, por eso vemos que aquí es una línea recta. Entonces, la pendiente de esta línea recta sería la propiedad que llamamos viscosidad. Pero hay fluidos que se comportan diferente al agua. Por ejemplo, la pasta de dientes y el catsup son fluidos que decimos que tienen un esfuerzo eh, necesario para empezar a fluir. A diferencia del agua que fluye bajo cualquier esfuerzo, estos dos fluidos, pues ustedes seguramente han visto la pasta de dientes, que si ustedes la voltean, pues el fluido no se sale, se comporta como un sólido, solamente empieza a fluir cuando ustedes le aplican un cierto umbral de esfuerzo, ¿de acuerdo? Se dice que tiene un esfuerzo de excedencia y mientras no le aplican ustedes ese esfuerzo de excedencia, pues la pasta no va a salir, se va a comportar como un sólido, solamente se empieza a comportar como un líquido cuando rebasamos ese esfuerzo límite. Entonces, este fluido tiene propiedades de sólido y de líquido. Y siempre va a ser sólido mientras no se rebase un cierto esfuerzo umbral. En cambio, hay otros fluidos que entre más los trates de deformar, su viscosidad va aumentando. Pues aquí tenemos el ejemplo de la maicena cuando la diluimos en agua. Si ustedes la tratan de agitar, van a ver que entre más rápido la traten de agitar, más esfuerzo
les va a oponer el fluido, es decir, se va a volver más complicado la agitación de la maicena conforme más rápido la traten de agitar. El caso contrario va a pasar con las pinturas, entre más rápido yo la agite, pues menor esfuerzo va a oponerse. Entonces, eso es necesario, es una propiedad necesaria de las pinturas. Obviamente, cuando yo la quiero aplicar en una superficie, pues debe de fluir rápidamente o libremente, y cuando yo deje de aplicar el esfuerzo, pues se debe de quedar ahí. Entonces, hay un sinfín de fluidos. Precisamente ahorita llegamos tarde porque estábamos en el examen profesional de un alumno y yo le pregunté que me diera un ejemplo de un fluido que tuviera tanto propiedades de líquido como propiedades de sólido. Y él me daba precisamente el caso de las pinturas, ¿no? Que tienen una parte viscosa y una parte elástica. Bueno, entonces el análisis fundamental para entrar a la reología es el que vemos en fenómenos de transporte. Creo que es uno de los primeros problemas que se ven, que es el flujo entre dos placas de longitud infinita, que obviamente es una idealización. Cuando yo tengo un fluido entre dos placas de longitud infinita y muevo una de las placas, digamos aquí estamos moviendo la placa de arriba, esto de verde sería el fluido que está entre las dos placas y solamente estamos viendo el corte transversal. Entonces, la placa de abajo se encuentra fija y se supone que el fluido que está pegado a la placa de abajo pues tiene condiciones de adherencia, es decir, tiene la misma velocidad que la placa, entonces aquí va a tener velocidad cero. En cambio, el fluido que está pegado a la placa de arriba, pues va a tener la misma velocidad que la placa superior y se forma un perfil de velocidades, ¿no? Desde la velocidad máxima hasta la velocidad cero. Ese perfil, dependiendo del esfuerzo que yo aplique, pues va a haber una cierta deformación y de aquí yo puedo calcular la viscosidad como otra vez sería la pendiente de esta línea recta. Si lo vemos así, y aquí lo que está pasando es que la placa superior se está moviendo con una velocidad constante. Para moverse, obviamente, yo le tengo que aplicar una fuerza dividida por el área de aplicación, pues eso me da el esfuerzo, y a través de la velocidad, pues yo puedo calcular la deformación o la velocidad de deformación. Entonces, siempre que hagamos un análisis reológico o decimos que tenemos un perfil reométrico, quiere decir que tenemos este tipo de perfil o que el fluido se aproxima a este tipo de perfil lineal. Y entonces decimos que tenemos un flujo reométrico porque aquí ya es muy fácil calcular la viscosidad real como, como la pendiente de esta línea recta. Y si solamente tenemos una aproximación, pues decimos que tenemos una viscosidad aparente, es decir, no tenemos un flujo homogéneo como el que vemos aquí, pero tenemos una aproximación, pues decimos que es una viscosidad aparente. Las pruebas reométricas se basan precisamente en ese perfil. Lo que tratamos en un reómetro es de aproximarnos mediante alguna geometría y ciertas condiciones, es decir, condiciones controladas de flujo, estamos tratando de aproximarnos a ese perfil, ya sea en flujo continuo, que es este que ven ustedes abajo, donde se forma el perfil lineal, o flujo oscilatorio, es decir, deformamos hacia un lado y hacia otro con una pequeña deformación y con cierta frecuencia. Ahí tendríamos el otro tipo de pruebas que hacemos en un reómetro, que es la prueba de oscilatoria, ¿no? De baja amplitud, le llamamos de baja amplitud porque son deformaciones pequeñas en donde tratamos de no destruir la estructura del fluido y analizar nada más su respuesta bajo diferentes frecuencias. En el caso de abajo, como es flujo continuo, pues generalmente la estructura no se preserva, es decir, la estructura la vamos destruyendo conforme está fluyendo el fluido, porque aquí la velocidad es continua y en la parte de arriba solamente se va hacia un lado y hacia otro con cierta frecuencia. O sea, es muy pequeña y en estado oscilatorio. Entonces, la prueba de arriba, la de oscilatoria, la llamamos una prueba no destructiva de la estructura y la prueba de abajo sí es una prueba destructiva. Esto es un ejemplo de un rómetro. Aquí ven más o menos la escala con esta cucharita que tienen aquí. Pues realmente tenemos una placa inferior. Esta placa es un peltier, es decir, una serie de resistencias para controlar la temperatura de forma muy precisa.
Aquí ponemos el fluido, esta plaquita blanca que ven aquí, que apenas si se ve, sería la parte del fluido, o sea, es una cantidad muy pequeña, y toda la parte de arriba sería la geometría con la que estamos analizando el fluido, que en este caso es una geometría de plato cilíndrico con un cierto diámetro, y esta geometría de arriba es la que se va a mover, o va a girar a cierta velocidad constante, o va a oscilar casi imperceptiblemente hacia un lado y hacia otro. Entonces, esta sería la forma en la que opera un reómetro. Obviamente son aparatos carísimos porque deben de mantener las condiciones de deformación muy precisas. Entonces, por esa precisión que se necesita, es un aparato muy caro. Este es el reómetro G2 de la compañía TA Instrument, ¿no? Este es como el que tienen allá en el laboratorio de reología del doctor Manero, en el que yo trabajé cuando hice mi doctorado. Entonces, ¿dónde obtiene aplicación la reología? Pues en muchas áreas, hasta en alimentos. Este artículo me llamó la atención. Este, Aquí lo que trataron de hacer es, bueno, demostrar que cuando ustedes rotan una de las placas superiores de la galleta Oreo, esto que ven aquí, pues creo que todos lo conocemos, es una galleta Oreo, y dicen que cuando tú rotas una galleta, pues el relleno cremoso solamente se puede quedar o arriba o abajo. Entonces, pues es un artículo muy particular en donde metieron la galleta al reómetro. Si ven, aquí está precisamente la galleta. Aquí está la geometría de arriba que está sosteniendo a la galleta y es la que va a girar, y es la superficie de abajo es la que se va a quedar fija. Lo que tratamos nosotros de hacer, pues en un reómetro, es obtener este perfil de velocidad, y ellos lo que trataron de demostrar es que era cierto eso de que si tú rotas la galleta, siempre se va a quedar el relleno o de un lado o de otro, pero no se va a quedar la mitad y la mitad o una fracción y una fracción, sino siempre un lado y en una de las caras de la galleta. Bueno, este artículo estuvo nominado a los premios Ig Nobel, porque bueno, pues, parece hasta cierto punto absurdo, pero sirve para demostrar muy bien cómo funciona un rómetro, ¿no? A mí me gustó por esa parte, pero sí hasta cierto punto pues es como estarle buscando tres pies al gato, y pues fue un artículo reciente además, pero pues que sí les causó pues cierto, digamos, renombre, pero no del bueno a sus creadores. Bueno, les decía, les voy a presentar algunos de los artículos que se han hecho en el grupo recientemente. Este es a finales del año pasado. Quiero presentarlo porque el alumno, Ricardo Pérez Chávez, que es egresado de la carrera de Ingeniería Química y que actualmente está haciendo su doctorado en el CIATEC, pues con él hicimos este artículo, y con la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, que fue la líder de este proyecto y es su asesora. Ella está ya en CIATEC, en León, Guanajuato, que es un instituto asociado al CONACYT, donde yo también estuve trabajando unos años. Pues hicieron este artículo, o hicimos más bien, y es importante porque aquí lo que tratamos de hacer es un análisis estadístico a través de una optimización. Bueno, lo que vemos en matemáticas uno aquí en la carrera como optimización, es decir, obtener un máximo o un mínimo para obtener las mejores propiedades mecánicas de estos compuestos usando fibras naturales, ¿no? Y que tengan propiedades retardantes al fuego. Obviamente son muchas variables de salida las que hay que controlar, básicamente las propiedades retardantes y las propiedades mecánicas, y muchas variables de entrada. De hecho, se usan procesos para polímeros, o sea, para producir polímeros, que también es otra gran parte que nos hace falta aquí en la carrera de Ingeniería Química, el ver el procesamiento de materiales. Aquí les estoy mostrando un extrusor, y este extrusor es el que se utiliza tanto a nivel industrial como a nivel laboratorio para hacer este tipo de materiales. Entonces, esa es una parte que sí está, por ejemplo, en la carrera de Ingeniería Química, pero de CEU, de la Facultad de Química, y pues aquí es una parte que nos falta implementar. A mí también me gustaría que esta asignatura estuviera implementada a futuro, justo ahora que estamos en el proceso de acreditación, y después del cual pues vamos a pasar a un proceso de actualización del plan de estudios. Pues este tipo de conocimientos a mí me gustaría
y voy a pelear porque estén obviamente en la carta, en el plan de estudios de la carrera. Bueno, los aditivos retardantes al fuego es una parte que se dedica la doctora Guadalupe Sánchez, allá del CEATEC, y son materiales plásticos. Ustedes saben que los materiales plásticos, algunos tienden a ser muy propagadores del fuego, es decir, se incendian inmediatamente y el fuego se propaga muy rápidamente y eso, pues, para aplicaciones, pues, no es muy deseable. Entonces, lo que hace la doctora es producir nuevos materiales que tengan esta propiedad de retardancia al fuego para ciertas aplicaciones, sobre todo a nivel aeroespacial o automovilístico, pues requieren este tipo de propiedades y también, por ejemplo, para combate de incendios forestales, todo el traje de los que se dedican al combate de incendios forestales requiere este tipo de propiedades para combatir el fuego. Entonces es muy importante desarrollar materiales con estas aplicaciones. Y no es fácil. Entonces, obviamente, pues viene la parte de los nanocompuestos, en donde, a ver, permítanme, ¿le pueden bajar? Perdón, es que hay resonancia aquí. Y bueno, entonces, ¿no le pueden bajar más? Bueno, perdón. Entonces, esta parte, pues es el desarrollo de nuevos materiales con ciertas propiedades, materiales plásticos que ustedes saben que son actualmente son de mucha aplicación, sobre todo en la parte, piensen en un automóvil de los años 50, cuántas partes metálicas tenían, y ahora el automóvil, cuántas partes plásticas han sustituido a todas esas partes metálicas, que eso ha ayudado obviamente al consumo, a la eficiencia en el consumo de combustible, entre otras cosas, pero estos materiales necesitan tener ciertas propiedades que, que los metales tenían fácilmente, pero los plásticos no. Entonces, ese fue un nuevo material que desarrollamos. Otro ejemplo de aplicación de la reología, pues les decía, este artículo que ya es más reciente, lo publicamos este año, y aquí lo que hicimos es modelar un proceso de ultrafiltración para aloe vera. Ustedes saben que la aloe vera pues, se utiliza en la industria de cosméticos, también en la industria farmacéutica, para diferentes aplicaciones, pero para obtenerlo, pues se pasa por un proceso de ultrafiltración. Básicamente la ultrafiltración, a diferencia de la filtración que todos conocemos, que ponemos un embudo, un material, una membrana y a través de esa membrana pues vamos a filtrar el jugo de aloe vera, pero aquí en algún momento pues esa membrana se va a saturar y ya no va a filtrar más. La ventaja de los procesos de ultrafiltración es que no son perpendiculares, sino que pasan, digamos, tangenciales a la membrana y eso va mejorando que no se tape tan fácilmente la membrana y pueda ser un proceso más largo, ¿no? Y se pueda filtrar más permeable. Aquí lo que usamos la reología pues es para observar que esta es una curva reológica, los puntos discontinuos que ustedes ven son los puntos que se midieron en el reómetro. Entonces, este es un material básicamente viscoelástico de los adelgazantes al corte. Quiere decir que su viscosidad va disminuyendo conforme aumenta la rapidez de deformación, que no es otra cosa que la velocidad en el reómetro. Entonces, a medida que yo aumento la velocidad, su viscosidad va disminuyendo. En este sentido, pues tiene propiedades similares a las de una pintura. Es un material adelgazante al corte, pero lo que observamos es que conforme yo voy cambiando la concentración, no cambia la pendiente, digamos, esta pendiente de adelgazamiento al corte es la misma. Y dado a eso, pues utilizamos un modelo que propuso hace años, ya hace algunos años el doctor Manero, de ahí de la FES, perdón, de CEU, del Instituto de Investigaciones en Materiales. Él tiene un modelo que se llama BMP, un modelo reológico, que originalmente lo había propuesto para micelas gigantes, pero como tiene la propiedad efectivamente de que tiene esta pendiente, pues nosotros decidimos aplicarlo a este tipo de sistemas. La ventaja es que la línea esta continua que ustedes observan
Es la ley, es otro modelo, el más sencillo en reología, que se llama ley de potencia. Pues ese modelo no describe bien el comportamiento de estos sistemas, porque en cierto punto ya se empieza a despegar, dado que solo es una línea recta, una línea con pendiente, perdón. Pues sí describe bien el comportamiento a bajas frecuencias o a bajas rapideces, perdón, de deformación, pero ya después a altas rapideces ya no se sigue el comportamiento. Lo que sí hace el BMP. El BMP sí sigue el comportamiento del fluido aún a altas rapideces de deformación. Por eso fue la razón de que lo usamos para modelar este tipo de sistemas de ultrafiltración. Y ese fue uno de los artículos. Y además hicimos una analogía, como aquí hay transferencia de masa, en la filtración es transferencia de masa, pero también de momentum, dado que está habiendo un flujo. Pues hicimos una analogía que se llama teoría de la polarización, perdón. Y pues acabamos de publicar este artículo, ¿no? Con el doctor Luis Medina Torres, que también está ahí en CEU. También los quiero presentar de parte del grupo. Para los que no sabían, ya tenemos un primer libro de fenómenos de transporte y reología. Está publicado en la página de la FES. Aquí está la liga, por si alguien la quiere, pues se las pongo ahorita en el chat. Este es el primer grupo que hizo el grupo, digo, el primer libro que hicimos en el grupo, gracias al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, que está impulsando mucho esta parte de los libros. Y ya este libro ya se publicó también de forma física. Tenemos ahorita otro libro que acaba de publicarse, ya tenemos las copias físicas. Y el doctor Edson pues, está trabajando muy fuerte aquí en la publicación de libros. Yo creo que ahorita él al final les puede comentar más de esta parte. Son libros del grupo de aquí de la FE Zaragoza. Y pues muy orgullosamente los presentamos como parte del trabajo de la unidad de investigación en bioingeniería. También vamos a tener próximamente el Congreso de Investigación del 4 al 8 de septiembre. Vamos a dar un curso de reología dentro del Congreso, así que si alguien está interesado, pues solamente tendría que pagar su inscripción para entrar al curso. Es un curso corto de 3 días, así que pues va a ser algo muy rápido, ¿no? No vamos a profundizar tampoco tanto, pero vamos a repasar los conceptos básicos. Pues eso es lo que yo tenía planeado platicarles, dado que ya casi se nos acaba el tiempo y una disculpa por entrar tarde, pero pues considero que eh, inauguremos ya los seminarios y ya les estaremos avisando quién va a pasar la próxima semana. Pues estén atentos ahí en la página de Facebook. Y pues yo les agradezco su presencia y si hay alguna duda, comentario, pues adelante, aquí estamos para servirles. Sí, gracias, doctor Fausto, por su exposición. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Cualquier pregunta que le quieran hacer al doctor Fausto, bien puede ser por micrófono o por mensaje. Entonces, por favor, levanten la mano o intervengan en el micrófono. Sí, veo que hay una mano levantada. Adelante, doctor Emilio. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, felicitar al doctor Fausto porque es una persona que ha venido a impulsar mucho un cambio en cuanto a la internacionalización de la carrera, a sentar las bases en muchas cosas que no se hacían aquí. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto son los seminarios. El impulso para hacer las conexiones en la ciencia es importantísimo con el CIATEC. Ahí está la doctora Guadalupe. Trajo también bastantes estudiantes. Entonces, yo creo que la visión que le ha dado es una visión no solamente local, sino internacional. Entonces, mi pregunta muy concreta, que bueno, que no hubo que desgraciadamente porque tuvimos un examen que afortunadamente pasó el alumno y lo pasó muy bien, no hicimos la presentación, pero pues, el doctor Fausto es presidente de la Sociedad de Reología. Él tiene más o menos un aproximado de 60 publicaciones, 2000 citas. Es una persona que le gusta mucho los idiomas, habla inglés, francés, alemán, japonés. Entonces es una persona muy culta y es uno de los referentes en reología a nivel nacional e internacional. Entonces, también es editor de la revista Frontiers in Physics, que es una revista que está adquiriendo mucha, mucho auge. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿tú cómo ves la tendencia de la reología en el futuro? Por ejemplo, ahorita
hay como modas, ¿no? Modas, como alguna vez platiqué con la doctora Catalina que está ahí escuchándonos, es la dinámica molecular, después está la dinámica, digamos, la mecánica cuántica, los sistemas que tienen que ver con ese tipo de cuestiones sofisticadas, la computación cuántica. ¿Cuál sería el futuro de la radiología actual? ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que se va a estudiar en la radiología? Muchas gracias y felicidades. Sí, gracias, doctor Edson. Pues creo que precisamente nosotros nos estamos aprovechando de ese futuro que vemos para la radiología. Básicamente sistemas biológicos y nuevos materiales. Es la parte donde yo le veo mucho futuro a las aplicaciones de la radiología. Asistidos, obviamente, ahora que viene el nuevo paradigma de la inteligencia artificial. Yo creo que también vamos a hacer mucho uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones particulares, tanto en farmacia, pues no se diga en alimentos, no se diga en aplicaciones industriales, etcétera. Y los sistemas biológicos que hasta ahora habían sido relativamente poco estudiados a través de la radiología. Entonces, obviamente habrá más fronteras, pero básicamente nosotros estamos en eso. Yo diría que ese es nuestro futuro. Gracias por la pregunta. No sé si quieres comentar de los libros, aprovechando. Bueno, sí, bueno, nada más de que nosotros estamos impulsando que el material que tenemos, que hemos estudiado durante años, no se quede, digamos, en apuntes, en cosas de ese tipo. Obviamente lo que estamos trabajando muy fuertemente son en las publicaciones. Ahorita acabamos de mandar uno a Relógica Acta, estamos tratando de mandar otro a Physics of Fluids con participación de la profesora Catalina. Pues hablaremos para que en esta divulgación que nos está pidiendo fuertemente CONACYT, yo estoy de acuerdo, entre, por ejemplo, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, que es una experta pues, en polimerización y en la parte de retardancia a la flama. Es decir, que toda la expertise que tenemos aquí de los compañeros se vierta no solamente en la cuestión de artículos, que es importantísimo, sino que también en la difusión a través de libros con ISBN y que son libros especializados. Entonces, en el grupo estamos pensando en sacar una colección de todas las habilidades, el conocimiento de años de este grupo que tenemos fuerte, y estamos calculando que sean una colección de 20 libros. Entonces, pues bueno, estamos ya ahorita, se están evaluando un tercero y estamos en la estructura ya de un cuarto libro. El tercero tiene que ver con modelos aplicados a flexoelectricidad, es que la parte del oído humano, que es lo que yo hice en Canadá, y el cuarto es en métodos perturbativos que se utilizan en computación cuántica, en muchas ramas de la física, ¿no? Y lo vamos a aplicar a lo que se ha desarrollado, que es sangre, con diferentes patologías y trastornos. Entonces, pues bueno, es parte de lo que queremos hacer y ojalá que haya ese flujo de estudiantes hacia cuestiones de farmacia, que está la maestra Catalina, en cuestiones de cuántica y en cuestiones de polímeros, ahí está la maestra Guadalupe. Nada más sería eso. Muchísimas gracias y felicidades como siempre, ¿eh? Es un gusto trabajar en tu equipo. Gracias, doctor Emilio, por su pregunta. Si alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta, algún comentario que quisieran hacer. Sí, veo la mano levantada de la doctora Catalina. Por favor, adelante, doctor. Sí, gracias. Buenas tardes a todos nuevamente y bueno, yo quiero unirme a la felicitación por todo el trabajo que se ha estado realizando en ingeniería, doctor Fausto, doctor Emilio, maestro Luis, la doctora Guadalupe y todos los que están participando, pues en primera, porque efectivamente, ¿no? Después de varios años que al menos yo he estado en ya algunos en Zaragoza, pues esta ocasión veo que hay bastante impulso y me da muchísimo gusto en la carrera de ingeniería, pues con estas nuevas líneas, por supuesto, con la unidad de investigación y todo el material e impulso que se le está dando, la verdad, felicitaciones. Y bueno, como bien comenta el doctor Fausto, aún hay muchas cuestiones por hacer y este impulso también en cuanto a la parte del posgrado, yo creo que además, precisamente que ahora están explotando pues la parte química
biológica y de ingeniería que hay en la carrera, en realidad es que me parece muy interesante integrar todas estas disciplinas en su nuevo proyecto sobre el posgrado, ¿no? Entonces, realmente para mí me resulta pues muy alentador todo este trabajo fuerte, arduo que ustedes están realizando. Y pues no me queda más de que nuevamente reiterar mis felicitaciones a todos ustedes de la carrera de Ingeniería Química. Y además, gracias también por la invitación que me hacen siempre en participar con ustedes en sus proyectos. Y ahora ya nada más aprovecho un poco, precisamente, qué interesante esta parte de lo que pues en un futuro se viene con la inteligencia artificial y seguramente con la computación cuántica, sobre todo en el área de las nanotecnología y nanotubos. Seguramente que eso será muy interesante y será pues algo que ya prácticamente lo tenemos en la puerta y en México creo que hace mucha falta ese tipo de investigación. Felicidades nuevamente y gracias. Gracias, doctora Yes, doctor. Catalina. Y pues gracias, Luis. Pues no me queda más que reiterarles la invitación a los seminarios, darlos por inaugurados en este semestre y pues que tengamos un buen semestre de seminarios, que pasen muchos alumnos y muchos profesores. Les agradezco su presencia y pues los vamos a estar esperando todos los viernes a las 12 en estos seminarios. Gracias. Muchas felicidades. Gracias, muchas felicidades. Gracias, hasta luego. Gracias por la invitación. Buenas tardes.